Espero que estén bien, con ganas, con pilas, sin sueño. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a partir de ahora a cada una serie, incluso desde la anterior clase, los que no han venido, ni modo. Pero a partir de ahora vamos a entrar a una serie de temas que en su vida todavía van a tocar. Son temas que los cuales, afortunadamente, gracias al Señor, he podido incluir en la currícula nacional de la Cátedra de Urgencias, porque querían que les enseñe, por ejemplo, vendajes, ¿no? Y esto no es IPS, no es esa manera. Así que esto es urgencias diferente. Nos vamos a tratar de manejar pacientes realmente que conllevan ese grado de importancia, como es la urgencia. Vamos a llevar dos temas esta clase y la próxima, netamente enfocados a las urgencias metabólicas, como se dice, tanto lo que es hipoglicemia y lo que es hiperglicemia como tal. Dos casos en los cuales nosotros vamos a tener un paciente como un denominador a veces, que es el paciente diabético. Aquí levante la mano quién es, no quién es, alguien conocido o algún familiar diabético. Bastante, bueno, hay bastantes. Yo os digo, la tasa de incidencia de diabetes en las últimas 2 décadas ha habido un incremento abismal. ¿Cuál es la fisiopatología o la etiología de la diabetes? Que realmente a veces es de causa idiopática en los 2 adultos infantil, ¿no? Pero ahora estamos viendo que la diabetes tipo 2 se está desencadenando por múltiples factores socioculturales, incluso de hábitos, ¿sí o no? Aquí de ustedes, jóvenes universitarios, que no creo que suceda, pero ¿quién come sano? ¿Quién universitario? Casi nadie, ¿no? Papito, sí. Tu pilfrudis, un quequito en la mañana. Con suerte se clavan un cigarro y una papita en la tarde. Tiene muy malos hábitos, ¿sí o no? No van a negar, tiene muy mal. Allá están clavando un chocolate. Esto debe ser más azucarado que tu ex. No sé. Allá me da esa manera, el verlo nomás me da diabetes. Entonces, ¿por qué hago el énfasis en esto? Porque también parte de lo que es la medicina, y esto tal vez algún profesor se los ha dicho, yo tenía un profesor muy interesante, el doctor Valle, que es epidemiólogo, nos dice obviamente parte de las patologías que el médico puede tratar son aquellas patologías que tal vez nosotros vamos a poder prevenir, ¿no? En la universidad han visto, seguro han hecho ustedes campañas, ¿no? Campañas de diabetes, de nutrición. En nutrición creo que llevan eso, ¿no? No creo que lleven solamente las calorías de la zanahoria, deben llevar algo más interesante, me imagino. Entonces, también es tiempo de concientizar, digamos, no solamente la parte, que hay que ser reflexivos, sino empieza de uno, ¿no? Vale, ¿qué estás comiendo? Chicle, ¿ves? Otra diabética, es futura diabética. Entonces, a eso me voy, a ese punto. Entonces, tienen que nacer unos. ¿Por qué les digo? Porque yo también he incurrido en la falta de moral. ¿A qué me refiero? Señor, usted no puede tomar Coca-Cola y demás, y en la tarde una Coca-Cola tatuada. Entonces, es idiota. Yo sé que eso es ya muy moralista y muy personal, pero a lo que me voy, este tipo de urgencias conlleva un riesgo mortal. A eso me voy, esto quiero que entiendan. Un hipoglicemia puede decir, no he desayunado, estoy ahorita en la facu, 5 de la tarde, me duele un poco la cabeza, pero es normal, tú eres joven, no tienes patologías de base, estás todo tranquilo. Pero no va a ser lo mismo en un paciente enfermo, ¿no? En un paciente diabético, en un paciente renal, en un paciente metabólico, neurológico, etcétera y demás, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de algo que es demasiado sencillo para mí revertir, ¿no? Es fácil la hipoglicemia y la hiperglicemia si lo enfocamos desde un punto netamente teórico-práctico, netamente fisiológico, fisiopatológico, que les más o menos les voy a indicar. Y esto lo pueden hacer cualquiera, no hay necesidad de ser endocrinólogo para manejar esta situación. Y son pacientes que ingresan con este tipo de patologías como tal. Entonces, empezamos. Nosotros sabemos que la glucosa como tal, hay gente que odia, ¿no? El azúcar, que no, café sin azúcar, esto sin azúcar, postre sin azúcar, porque piensan que el azúcar es el común denominador de la gordura. Es así, netamente es así. En nuestra sociedad cultura, el cliché de ser flaco es estereotipado, ¿sí o no? Movimiento, ¿no? Entonces, pero no saben que coadyuvando a eso, o sea, el estereotipado de esta situación conlleva que igual te alimentes mal. O sea, no es porque no tomas azúcar o no consumes azúcar vas a ser todo fitness y eres no sé, un re sano, digamos, ¿no? Y la glucosa, queramos o no, es el combustible nato de nuestro cuerpo, sobre todo de nuestro cerebro. Por eso yo siempre los modelos, les digo, no deben estar hipoglicémicos, porque su cerebro no está purulando y no está con sinapsis adecuadas. ¿Por qué? Porque eso es como es la gasolina del cerebro, prácticamente en pocas palabras. Ahora, abocándonos a la gente que agarra y dice, yo no voy a consumir azúcar porque
Es mala el azúcar, ¿no? Mala, azúcar mala. Y vas y te clavas 3 panes, ¿no? ¿No? Y el carbohidrato, ¿en qué se va a convertir? Con gluconeogénesis en el hígado, igual se convierte en glucosa, ¿cierto? Igual vamos a consumir glucosa. Entonces vamos a ver como ejemplos en posteriores diapos que, por ejemplo, el paciente diabético va a tener todo eso alterado, el mismo metabolismo de la gluconeogénesis, el mismo metabolismo de la misma glucólisis, y el ayuno prolongado, cuán malo y cuán bueno puede ser, cuán malo puede ser para un paciente de este tipo de metástasis. Entonces, esto netamente es un concepto muy básico. Solo lo único que quiero que se aboque es los términos basales de una glucemia o glicemia normal o ideal, se le llama también. Esto creo que hay mucha variabilidad. Por ejemplo, acá nosotros manejamos de un 70 a 110 en nuestro medio. En Europa, por ejemplo, manejan hasta 125, eso depende, ellos lo dicen la raza, la situación, pero como les digo, es variable. En nuestro medio va de 70 a 110 por lo menos las basales de lo que es la glicemia. Entonces, ¿cómo vamos a definir una hipoglicemia? Sencillamente con una concentración baja de glucosa en la sangre. Amén, nada más. ¿Para qué más embrollos, ni nada fisiopatológico, ni nada de tertulias en el concepto? Está todo totalmente claro. Pero el plus de esto es que han visto, puede amenazar la vida del paciente. Su malitín, 55 gramos de azúcar pensado. Puede ser sintomática o no, esto es muy variable. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de pacientes neurológicos y demás? El primer diagnóstico diferencial tiene que ser eso. Si tú sospechas que puede ser algo neurológico versus algo metabólico, ahora va a ser lo primero que vas a tener que descartar, la parte metabólica con alguna hipoglicemia asociada. Más si te llega un paciente inconsciente al servicio y no sabes ni madres de sus antecedentes, ni nada, tienes que empezar a indagar totalmente esa situación. Entonces, no se olviden, ¿amenaza la vida del paciente? Sí, claro que sí. ¿No? En caso de tener síntomas, vamos siguiendo y revisando que los síntomas son muy evidentes y les apuesto que a alguno de ustedes, tal vez en su momento, les ha ocurrido la situación. Y obviamente el fin como médicos, ¿cuál va a ser? Simplemente tratar de llegar a un valor normal u óptimo de glucemia, que afortunadamente el cuerpo reacciona muy bien ante los tratamientos como tal. Entonces, hablar de una hipoglicemia, vamos a ver que existe cierto tipo de clasificaciones más adelante, pero podemos que en la literatura nos hablan de un límite, 50-55. En un momento estás medio despierto, estás toda medio pilas, medio con sueño, así como urgencias, así más o menos, ¿no? O como allá en su celular, te voy a quitar el celular y lo voy a lanzar por allá. ¿Estás anotando? Sí. Entonces, nos mantienen un estatus muy de bajo rendimiento por las basales como tal. Ahora, si vamos a clasificar o podemos diferenciar dos tipos de pacientes, como ustedes quieran. Podemos hablar de los pacientes diabéticos y los no diabéticos, porque tenemos que tener ese grupo etario. Ustedes han visto los pacientes diabéticos por un tipo de hiperglicemia pueden llegar a un estado comatoso, cualquiera de los dos extremos como tal. Y un paciente no diabético, obviamente las complicaciones son un poquito más agudas, pero igual siguen siendo nocivas como tal. Ustedes han visto, ¿no? En nuestro país, como somos tercermundistas, somos unos nabos, ¿cuáles son uno de nuestros mayores métodos de protesta en nuestra coyuntura? Las huelgas de hambre, ¿no ves? Se hacen hecha los mancha y con su coca, hecha los cracks, ¿no? Hecha los mancos. Y después al segundo o tercer día ya están con cetogénesis, falla renal aguda, ¿no? Están con complicaciones terribles, futuros cálculos de colesterol y tía renal, o sea, un montón de cosas. O sea, por eso les digo, no morfar también tiene sus consecuencias, no comer también tiene sus consecuencias. Entonces, hablamos de basales de mayores a 55 miligramos decilitro, ¿no? Puede dar síntomas, menor a 50 puede no dar síntomas. ¿A qué me refiero con esto? Doctor, no debería ser al revés. No, porque mayor a 55 miligramos de decilitro, vos al paciente lo vas a ver diaforético, ansioso, medio letárgico, que todavía puede tener incluso respuesta del paciente. En cambio, un paciente con glicemia menor de 50-40 es un paciente que posiblemente totalmente esté soporoso. Entonces no te va a emitir ningún síntoma ni nada. Realmente incluso se puede asociar a la cefalea, náuseas, vómitos y demás, como vamos a repasar el demás. En los diabéticos, señal de alarma, manejan una prandial, postprandial, que no es habitual, de 70 miligramos de decilitro, ¿no? Entonces ya que les tienen que llamar la atención. Un paciente diabético no tipo glicemia por de la nada, y ahorita vamos a ver cuáles son las causas más o menos, porque un diabético, por ejemplo, nos puede hipoglicemiar.
No sé si han llevado endocrino. ¿No? Sí, bueno, a llevar. Es un spoiler para lo que hacen. Entonces, epidemiológicamente les decía, ¿no? Tenemos a los diabéticos como tal, diabetes tipo 1, tipo 2, y obviamente en los conceptos generales nos va a decir que el tratamiento con insulina, que es el diabético tipo 1 insulino dependiente, que es más conocida como la diabetes infantil, ¿no? Que son pacientes que tienen alteración a nivel de lo que es páncreas, pero en la producción de la insulina como tal. Entonces, por eso el cuerpo es dependiente de esta hormona, la cual se tiene que administrar cierto tiempo, etcétera, etcétera. Y a veces puede haber episodios en los cuales o una mala dosificación, o un mal control, o una mala dieta asociada a esto, puede conllevar a episodios o cuadros de hipoglicemia, de cualquier tipo, leve, moderado, severo. Y en la diabetes tipo 2 puede haber 2 o 3 episodios leves moderados. Generalmente esto sucede cuando el paciente hace generalmente debut diabéticos. Ustedes ya le tratan el debut diabético en emergencias, pero que sí, o lo quiero externar o lo van a externar con tratamiento con hipoglicemia oral, ¿no? Ya sea las sulfonilurias, biguanidas, las biliptinas, la rociclitasona, lo que sea, en hipoglicemiantes orales. Ese es el paciente, o hay toma demasía en cuanto a dosis, o realmente hay toma, el paciente es muy sensible, y con los fármacos hipoglicemia va mucho por la dosis que les pueden dar. Por eso, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión arterial son de las patologías, mayormente, que nosotros vemos, cuales se trabajan en cuanto a tratamiento, dosis-respuesta. ¿A qué me refiero? Que con, por ejemplo, 500 miligramos de metformina, este paciente con diabetes tipo 2 puede tener muy buenas basales. Y si pongo un paciente B con 500 de metformina, tal vez no tiene buenas basales y sigue hiperglicemiando, ¿qué voy a hacer? Tal vez doblar la dosis, bueno, 500 en la mañana, 500 en la tarde. Y tengo un paciente C que ni con 500 en la mañana, 500 en la tarde funciona, ahí voy a asociar algo más, no sé, la glibenclamida, digamos. Entonces, eso es dosis-respuesta del paciente. Y hay pacientes, esto es cultura, idiosincrasia neta nuestra, y esto es el pan de cada día. Nos llega a pacientes glicemia 35, si no es por mala toma, abandono, sobredosis, etcétera, o es por un factor infeccioso. Nos preguntamos a los pacientes, ¿no? ¿Ha comido? ¿No ha comido? ¿Ha tomado su tratamiento? ¿No ha tomado su tratamiento? Es que, doctor, ayer me olvidó tomar. Yo diría doble tomado, para que me vaya mejor. Esa es la palabra de la cultura de las personas. Se trata de explicar, no señora, no, se va a hipoglicemiar mucho, no tiene que hacer eso. Por eso es bueno conocer y indagar, por ejemplo, en antecedentes, cómo se van a manejar este tipo de manejo. Ya es crónico, es un manejo crónico. 36 a 10.000 ingresos hospitalarios anuales, esto solamente es a nivel Sudamérica. Entonces, es alta la incidencia, ¿no? Porque obviamente, ya les he dicho, estamos en una época donde hay una alta incidencia en diabetes. Entonces, continuamos. Clasificando ya netamente a la hipoglicemia, vamos a ver que hay una diabetes que nos puede descompensar con un paciente que no tiene ingesta de alimentos, y esto se produce en la clínica. Clínicamente, ¿cómo voy a poder clasificar? Y además, ¿cómo puedo diferenciar esto? Una hipoglicemia leve, moderada y grave o severa. Y se acabó la canción. No hay necesidad de... Una hipoglicemia leve es aquella que la persona puede ser capaz de conseguir por sí misma, ¿no? Y esto pasa con algunos diabéticos. Agarran y te dicen, doctor, qué sé yo, me he sentido mareado, me he sentido algo, no sé, diaforético y todo lo que quieran. Me he ido a la tienda y me he tomado, no sé, un jugo. Y después a los minutos ya me sentí un poco mejor. El paciente ya sabe, o sea, sabe que está yendo con un pico de hipoglicemia. En la moderada ya va a precisar ayuda de otros, ¿no? Como ustedes. No, si van a comprarme un cafecito, comprarme un juguito, o estito el otro, que me siento muy mal, me siento muy mareado, veo doble, qué sé yo y demás. Y en la grave, obviamente, con el nivel de conciencia es tan bajo que ya no tiene relevancia como tal. Luis, ¿qué estás haciendo con celular? A tomar apuntes. Te voy a decir, me estaba buscando la dosis de la presentación de la metformina. Una más. Al primero que vea con su celular, lo voy a sacar. Lo voy a sacar. No le saco las compus porque sé que están escribiendo, no creo que estén volviendo en las computadoras. Jugando Mario, ¿no? Ojo, respeto a todos, respeto a mí, por favor. Si no, ya les he dicho,
están así conmigo, así están conmigo. No hagan que eso se rompa y desde la próxima clase ustedes van a empezar a exponer y a mí me va a valer mal. Yo se los digo, no, buena onda les estoy diciendo, ya realizado, no. En fin, volvamos. Fisiopatológicamente es lo que deberíamos saber. Qué jodido, ¿no? Parece uno de esos crucigramas infinitos como, no, un laberinto, no encuentra la salida, ¿no? Más o menos. Pero prácticamente esto es algo muy sencillo. Siempre vamos a hablar de la parte metabólica cuando hablamos a nivel pancreático que nos da la hormona de la insulina, ¿no? Y obviamente hay un metabolismo netamente hepático. Esto obviamente se los invito a que repasen. En el libro de Fisiopato está bien bonito explicado en el que he subido a la plataforma. Sé que tal vez no es de la mejor calidad, pero se entiende muy bien. Entonces, netamente habla de eso. Es un resumen de cómo el sistema neuroendocrino y endocrino como tal actúa a nivel de lo que es hígado, páncreas y demás como tal. Y cómo nuestro cuerpo a demanda, en resumen, lo que hace es simplemente demandar gluconeogénesis y glucólisis como tal. Ahora, yéndonos ya directamente a la etiología, no es un tema muy largo, así que vamos a acabar muy pronto. Fármacos, ya les decía, ¿no? Un paciente totalmente mal controlado, un paciente que no va a tener un buen tratamiento de apego, etcétera, etcétera, como la insulina, todos sus derivados como tal, el alcohol, jóvenes. ¿Por qué el alcohol? Ustedes son medios piratas, Por las bebidas con las que se juntan. Pero aquí estamos hablando de hipoglicemia, porque vos con qué te vas a clavar tu ron varadero? Con una Coca-Cola, ¿no? Me imagino. Entonces es extremadamente dulce, más bien te va a provocar todo lo contrario, ¿no? Mi glicemia me lleva al techo. Pero entonces, ¿por qué el alcohol producirá secundariamente tal vez hipoglicemia? Esto más está asociado a pacientes crónicos, con los bebedores constitucionales, por eso les digo, los piratas tienen los borrachines, entonces es muy mal metabolismo. ¿Por qué? ¿Por qué un bebedor constitucional tendrá alteraciones de este tipo? ¿Por qué? Porque al final, quieran o no quieran, puede ser una falla hepática, puede ser un hígado cirrótico, el metabolismo del hígado está totalmente alterado, la gluconeogénesis está al doble, entonces todo está mal. Entonces puede hacernos estadios de este tipo, es muy importante. Enfermedades asociadas, ojo, asociadas, no estoy hablando que la ICC va a causar una diabetes, ojo, no. Esta ICC generalmente está asociada a un paciente cardiológico, posiblemente paciente con síndrome X. ¿Qué es el síndrome X? Descrito por Lineker. Usted, vos hasta usted, no me acuerdo, pinche lado, dime, ¿qué es el síndrome X? No me acuerdo, joder, es el síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico obviamente está caracterizado por lo que es hipertensión arterial, obesidad, ¿qué más? La dislipidemia famosa y el perímetro abdominal que se ve en varones y mujeres, etc. Entonces, entiendan que estos son factores de comorbilidad. Insuficiencia renal crónica, pero doctor, ¿eso qué tiene que ver? Más bien, la insuficiencia renal crónica es secundaria a la diabetes, por ejemplo. ¿Sí o no? Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes, que se los he dicho a algunos o varios, sabemos que existen las macro-microangiopatías, ¿cierto? Y en las microangiopatías, ¿dónde afecta? Retinopatía diabética y nefropatía diabética. O sea, por eso afecta la retina, por eso afecta el riñón y afecta los nervios pequeños. Entonces, un paciente con una data de más de 7 años de diabetes mínimo, ¿cuántos años es diabético? 14. La pregunta clave, ¿no? ¿Y usted qué tal con la visión? ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha notado algún cambio? Nosotros no veo ni nada, ¿no? En mi ojo derecho ya no veo mucho, entonces ya ves cambios degenerativos. Pacientes, la mayoría de los diabéticos, la mayoría de los dialíticos que tengo yo en unidad de diálisis en Los Pinos, el 90% son diabéticos. Entonces cuiden a sus familiares, que no lleguen a ese estadio. Y todo se controla al principio con un buen tratamiento, un buen apego al mismo y obviamente dietas y demás cosas. Entonces, etiológicamente hay esos desencadenantes. Un paciente con un problema renal crónico no solamente está alterado a nivel basal a nivel líquidos, está alterado a nivel ácido base, está alterado a nivel muchas cosas que va a conllevar igual que este paciente puede tener estadios de hipoglicemia metabólicamente hablando.
La sepsis, ¿qué tendrá que ver la sepsis? Yo veo un paciente, el otro día me he ingresado, no sé qué grupo estaba. ¿Se acuerdan ese día que he hecho paro el paciente? ¿Qué grupo estaba? Ustedes lo ven, el abuelito lo ve con bigotitos. Es entrado séptico, leucocitando a 25.000, plaquetas bajas, coagulograma alterado, glicemia de 35, tenía, qué sé yo, qué más, glóbulos rojos, tenía una anemia de 9 más o menos de hemoglobina, 6, no sé cuántos tenía, ¿no? Algo por ahí. Entonces vos ves, dices, ay Dios, ¿no? Prepararle un espacio. No sé, es un paciente muy complicado. Y era un paciente foco abdominal séptico, era una sepsis foco abdominal. Entonces, ¿qué te hace la sepsis? La sepsis te hace una falla multiorgánica, te hace un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, te hace falla renal, falla hepática, empiezas a ver tal vez un shock de tipo séptico que va de la mano de un distributivo, qué sé yo, y demás. Empieza a haber coagulopatía de consumo, el hígado empieza a fallar, y si empieza a fallar el hígado, empieza a fallar la parte metabólica, el páncreas empieza a chingar, hipoglicemias, entonces es una cascada de desgracia, ¿no? Poco a poco. Y obviamente, como les decía, no sé si se acuerdan las chicas ese día, a mis enfermeras yo les he dicho, prepárense, porque este paciente se va a chingar. Alístenme esto, alístenme el otro, alisten esto. Y mis enfermeras, ay, sí, doctor, claro, yo, ¿no ve? 15 minutos, 3 doritos después, ¿no ve? Código azul, ¿no ve? Paciente, a la mierda. Lastimosamente por el estado, la edad y demás, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, lastimosamente ha fallecido con un shock séptico. Entonces, pero al ejemplo, este paciente manejaba muy malos niveles hepáticos, metabólicos, basales, glicemias bajas. Le hemos hecho cargas con líquidos, le hemos puesto cargas con glucosa, dextrosa, no subía. ¿Por qué? Porque es un proceso séptico netamente del consumo, entonces es una de las causas como tal. La inanición, ¿no? Ustedes, estudiantes de medicina, papitos, hablan de café y cigarro, y agüita, ¿no? Agüita y demás. Es igual, complicado. Como les digo, no descuiden su alimentación, no solamente por la parte metabólica. O sea, ahora vemos, por ejemplo, yo veo changuitos les hablo de 14, 13 años, llegar a la emergencia, con múltiples cuadros de, por ejemplo, colilitiasis. Y ustedes dirán, pero pues consume pues chicharrón todos los días, ¿verdad? Fricasé diario, qué sé yo y demás. No siempre conlleva tener un estado graso diario, dietario. Estos pacientes, o las características de los cálculos, vasos biliar y demás, principalmente es por el ayuno prolongado. Entonces, a todos ustedes que no desayunan, entonces ya saben qué les espera. Entonces, por lo menos clávense una manzana, un licuado, un jugo. Pero mejor si es natural, qué sé yo. Déficit hormonal. Cortisol, glucagón, adrenalina, etcétera, obviamente son secundarios, pero obviamente lo principal es el déficit de la insulina. ¿En qué células se secretan? Beta del páncreas. Tumores de las células, cáncer pancreático, neoplasias de las vías biliares que afectan al páncreas también, etcétera, etcétera. En este caso, a veces puede haber más que hipoglicemia, puede haber un hiperglicemia, pero igual puede darnos hipoglicemia. Y obviamente hipoglicemia accidental, ¿qué será dolosa? ¿A qué se referirá con dolosa? ¿Cómo están los que han llevado medicina legal? ¿Ya llevan medicina legal, no ves? Ahí estamos ¿cómo es? Tengo dos, a esto me hago recuerdo, y tengo dos anécdotas muy chistosas. Una es chistosa y la otra es muy triste. La chistosa es cuando yo trabajaba en un hospital X en la zona sur, en Los Pinos. Yo pasaba visita médica y tenía un interno que era el más tímido y el más miedoso de todo. Sí, pero vos llegabas a la visita médica y el pobre empezaba con sus historiales a agarrar y así, qué pedo. Tenía mucho miedo, era parte de su miedo escénico, pánico escénico, como ustedes quieran llamar. Entonces, ¿qué empezaba a adoptar este chango? Antes de la visita se clavaba 2 metforminas. 2, 3 oportunidades he agarrado y he dicho, ¿y dónde está fulano? Y ahorita el pinche está haciendo residencia en pediatría en Argentina, también en las economías de la vida. ¿No? Es un estudiante.
Entonces agarro y le decía, ¿qué ha pasado? No, doctor, estoy mal, así. 2 veces me encontré así como moco, así botar en el piso. Nos hemos asustado, ¿qué ha pasado? Que no sé qué, no sé cuál. Ya hemos empezado a sospechar que tenía alguna patología seria. Hemos dicho, no, pues este campeón hay que suspender el internado, no puede seguir así. Hasta que obviamente lo hemos mandado inteligentemente a la terapia, ¿no? Terapia psicológica, y es donde ha confesado que por miedo y demás se clavaba metformina. Para no pasar visita médica, ubíquense eso. Cuidado que aprenda esa voluntad. La vale, ya está anotado. ¿Cuánto era la dosis, doctor? De verdad parece chiste, pero es anécdota. Obviamente cuando yo me he enterado, yo le he dado pues ¿no ven? Un suspensivo para que se acuerde de mi regañada y el hecho que estaba jugando con su vida, se puede morir. No se ha parado. Ha sido muy reflectivo, lo he ido apoyando poco a poco, y bueno, hasta que salió médico y gracias a Dios ya está donde tiene que estar. Entonces, eso es algo chistoso. Y también he tenido una colega, compañera de la UPA, cuando yo era interno, que al final ha intentado suicidarse y se suicidó. Se tomó muchas metforminas, vivinclaminas, todo lo que encontró. Entonces lo tomó sola en su casa, nadie la rescató, nadie la auxilió y lastimosamente falleció. Entonces, por eso me dice, accidental, ya digamos, ¿no? Los abuelitos, ¿no has tomado tu metformina o has tomado tu... No, y se pueden confundir, ¿qué sé yo? Como la dolosa que a veces puede ser usada. Cualquier fármaco puede ser usado en mala intención, créanme. La mayoría de los fármacos pueden usarse de muy mala forma, si no es así. Por eso los molesto con fármaco, no solamente es por molestar. En fin, que valgan las experiencias de la vida. Seguimos. En los pacientes no diabéticos, obviamente el consumo de alcohol es importante. Ya les decía, pues ya sea un paciente crónico o ya sea por el mismo catabolismo acelerado y la liberación de muchos radicales mediante lo que es el alcohol y el estar embriagado todo el tiempo, digamos. La falla hepática, obviamente, como les mencionaba, una falla renal, un desencadenante cardíaco, la sepsis y la inanición. Generalmente estamos como que repasando el cuadrito previo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y frecuentes están las enfermedades secundarias, enfermedades tumorales, autoinmunes, en caso de lupus, a veces, etcétera, pero son muy menos frecuentes. En los diabéticos, les vuelvo a recalcar, es el mal apego al tratamiento, el mal manejo de la insulina, ¿no? Y obviamente forma parte de las 3 complicaciones agudas de la diabetes, ¿no? ¿Cuáles son, no? No me avergüences. No me avergüences. Está ahí, pero es por Ya, así, los pies. Importante, ¿no? Es parte de las 3 complicaciones agudas de la diabetes. Nunca se olviden, porque a veces pregunto a mis internos ahora, especialmente me agrado con los de Nuestra Señora,